Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno es que estamos juntos, que podamos orar, que podamos conocer más la palabra, que podamos orar unos por otros, que conozcamos y caminemos tomados de la mano del Señor. Vamos a orar, mis amados. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde te damos gracias porque nos permites penetrar en tu palabra, escudriñarla como dijo el Señor Jesús. Gracias, Señor. Yo te pido que tú me uses para poder compartir tu palabra con denuedo y que caiga en los corazones de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues ya llegamos al versículo 7. Y dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Estamos hablando del sembrador que salió a sembrar. Estamos hablando de la semilla, que es la palabra de Dios. Estamos hablando de los tipos diferentes de tierra. Y estamos viendo que cayó entre espinos. Entre espinos. Y eso nos habla de mundanalidad. Nos habla de riquezas. Algunos recibieron la palabra, pero cayeron entre espinos. La semilla cayó entre espinos. El suelo espinoso es engañoso. Se le ve muy bonito, se le ve muy bueno, se le ve limpio, aparentemente libre de maleza y de espinas. Pero no es así. Inmediatamente debajo de la superficie hay una red de raíces listas para brotar. El hecho de que los espinos ya estén ahí significa que serán más fuertes y crecerán más rápido que la buena semilla. La ahogarán la vida de la semilla. La ahogarán. Tenemos que tener cuidado. Los espinos representan a quienes reciben la palabra como algo parte de mi vida. La palabra es meramente agregada a su vida, pero no se le permite reemplazar al mundo y las cosas en él. Lo hacen una pequeña parte de los asuntos de la vida. Consecuentemente, la palabra es ahogada hasta que muera. Vayamos a Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, en el versículo 15. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Dice la palabra así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Fíjense, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y hay gente que toda su vida está atada al mundo, mis amados. Tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que tener cuidado de cómo está nuestra vida, de cómo llevamos nuestra vida. Que los espinos no ahoguen la palabra del Señor. Entonces, tenemos que ver en qué consisten los espinos. Tenemos que entender qué son las riquezas. Por eso acabamos de leer que no amemos al mundo. Estamos viviendo en el mundo, pero no somos del mundo. Pero hay tanta gente que aún siendo cristiana está siempre afanada con las riquezas. Afanada. Los espinos, fíjense cómo dice el versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, dice, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Tenemos que entender, los espinos pican, los espinos se encajan, los espinos punzan hasta quitar la palabra.
Los espinos enredan a la persona en el mundo y en las cosas del mundo. Y nosotros, como les digo, estamos viviendo en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros le pertenecemos al Señor, le pertenecemos al Señor. Tenemos que tener nuestro corazón en las cosas de Dios, en las cosas que nos van a edificar, nos van a edificar. Fíjense lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 2. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Entonces tenemos que hacer. Las espinas irritan, molestan e impiden que la persona haga su tarea. Cuando la mente de la persona está en los afanes del mundo, su mente no está en Dios y en las cosas de la palabra o del espíritu. Tienen una mente carnal y no espiritual. Los espinos son el engaño de las riquezas. No es la riqueza en sí, sino la mundanalidad, lo espinoso, mis amados. Lo espinoso es el engaño de las riquezas. La riqueza engaña de diferentes maneras. Vamos a ver las maneras en que nos engañan. Número 1, las riquezas tienden a volver a la persona confiada en sí misma y dependiendo de sí mismo. Ya no busca a Dios, ya no depende de Dios, depende de que yo tengo dinero, de que yo puedo hacerlo, de que yo puedo. Y se van enredando en eso. Es el engaño de las riquezas. Es el engaño. Y ellos la detiene de confiar en ellos. Y detienen para que busquen a Dios. Tú y yo tenemos que buscar a Dios. La segunda cosa, la riqueza tiende a hacer que la persona esté totalmente cómoda. Tú le hablas a alguien que tiene mucho dinero y dice, ¿yo para qué quiero a Dios? Yo no necesito nada. Viven una vida extravagante e indulgente consigo misma. La lleva a vivir suntuosamente, más allá de lo necesario. A veces cree que puede gastar para obtener un poco más y mejor de lo necesario. Estos sentimientos surgen especialmente cuando ya ha dado para satisfacer las necesidades del mundo. El mundo te va envolviendo y envolviendo y cada vez más quieres más y cada día quieres sentirte más importante y más rico y se te olvida Dios. Eso es el engaño de las riquezas. Tenemos que entender. Número 3, la riqueza tiende a consumir la mente de la persona. Despierta en la persona una urgencia y una pasión por conservar y proteger todo lo que tiene y hacer más y más y más. No disfruta la familia, no disfruta nada porque siempre está trabajando y haciendo más dinero, guardando más dinero y eso la va consumiendo. No tiene tiempo para nada, no tiene tiempo para buscar a Dios, no tiene necesidad de buscar a Dios. Qué tremendo, mis amados. Te va consumiendo. La persona rica frecuentemente se encuentra más y más centrada en sus riquezas y cada día menos en las cosas de Dios. Que las riquezas no nos engañen, que las riquezas no nos enreden,
Dice Pablo que con que tengamos el sustento y el abrigo estemos contentos. Si el Señor es mi pastor y nada me faltará, sin estar obsesionada, sin estar apasionada por el dinero. No tienes ni para ayudar a otros, porque nomás lo estás guardando. Tenemos que tener cuidado. La cuarta cosa, las riquezas tienden a malinterpretar las bendiciones de Dios. Mucha gente dice, estoy muy bendecida porque tengo mucho dinero. Estoy muy bendecida porque tengo un negociazo. Estoy muy bendecida. Malinterpretamos las bendiciones de Dios. Así que la riqueza lleva a la persona a la falsa idea y a la falsa seguridad de pensar que tener es ser bendecido de Dios. Y que no tener es ser menos bendecido por Dios. Ese es el concepto falso que ha prevalecido desde el comienzo del tiempo. Pensar que recibir y tener algo en este mundo es una bendición de Dios y que cuanto más una persona tenga, tanto mayor es su bendición especial. Dios ha prometido suplir las necesidades de la vida en este mundo material, pero sus grandes bendiciones, mis amados, son espirituales. Que crezcamos en nuestra relación con Dios, que seamos más amorosos, que tengamos más paciencia, que se produzca el fruto del Espíritu en nosotros. En Marcos 4:14 dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Cuidado. Y dice 1 Timoteo 6:9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Tenemos que entender que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas serán añadidas. Que seamos muy bendecidos, que no nos falte nada porque Él es nuestro proveedor. Que no nos falte nada. Dice 1 Timoteo 6:7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Nada podemos sacar. Así que tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Vamos a orar, mis amados. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, en esta tarde, conforme a esta palabra que hemos escuchado. Señor, que las espinas no ahoguen la palabra en nuestro corazón. Que las riquezas, Señor, no nos atraigan de tal manera que se nos olvide que dependemos de ti, que tú solamente eres nuestro Dios, Padre. Gracias, Señor. Yo sé, Señor, que tú eres nuestro pastor y que nada nos faltará, que tú proveerás nuestras necesidades, sin necesidad de que las espinas ahoguen lo que ya sabemos de ti. Queremos en esta tarde, Señor, orar por los enfermos, Padre. Seguimos orando por nuestra hermana amada Lourdes Guerrero, Señor. Padre, tú la tienes en el hueco de tu mano. Queremos orar también, Señor, por Jaciel Rioja, Señor, que lo van a operar, Señor, el hijo de Coral. Tú bendícelo, Padre. Queremos orar también por el pastor Pedro Martínez, de allá de Veracruz, Señor, de Poza Rica, que está con un derrame cerebral, Padre. Tú tienes su vida en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús, sánalos a todos, Señor. Sana a tu pueblo. Todos los que están padeciendo COVID, sé con ellos. Guarda sus vidas, Padre.
en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados. Los espero mañana a las 6 de la tarde. Hemos aprendido tanto del sembrador y la semilla, que vamos a seguir estudiándolo mañana. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.